antes de adorarle al Señor, amén. Y bienvenida, mi esposa, tan bella, ella siempre le gusta adorarle al Señor, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a todos los que nos ven y nos escuchan por las redes sociales. Bendiciones para cada uno. Reciban un fuerte abrazo, muchas bendiciones de parte de la Casa Pastoral, los pastores Leobardo y Lorena Guillén. Amén. Y bendecido día y bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un privilegio y una bendición una vez más estar aquí con ustedes. Anduve 20 días fuera en Sonora, ¿verdad? En mi tierra, pero ya estoy de nuevo aquí. Y agradecida con Dios porque me trajo de nuevo otra vez aquí. Amén. Vamos a hablar ahora este día de el poder que hay de la oración. Amén. Hay poder en la oración. Primeramente cierra tus ojos y vamos a elevar una oración a nuestro Padre. Amén. Gracias, Padre, te damos, mi Señor y Dios y mi Salvador, en esta mañana, Padre, porque eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana que estuvimos adorando y exaltando tu santo nombre, Señor. Estamos aquí en este lugar, Señor, en esta mañana agradeciéndote, Señor, por todo lo bueno, bondadoso, maravilloso y misericordioso que has sido con nosotros, Señor. Exaltamos tu santo nombre en esta mañana, Señor. Y hoy esta palabra, Señor, Padre Santo, del poder de la oración, Señor, el poder que tiene la oración, Señor, Padre Santo, quede, Señor, grabado, Señor, en nuestras mentes y en las tablas de nuestro corazón, Padre Santo. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en esta mañana, Señor, porque solo tú eres digno, Padre Santo. Amén. Amén. Pues vamos a estar hablando, amados hermanos, ¿verdad?, del poder que hay en la oración. Debemos de siempre estar orando, ¿verdad? Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de orar mañana, ¿verdad? Al despertar, que siempre debemos de elevar una oración a nuestro Padre, dándole gracias por habernos despertado, sobre todo en cuanto abrimos nuestros ojos, ahí está una oración a nuestro Padre. Gracias, Señor, porque cuántos no quisieron haber despertado y no pudieron, y gloria a Dios que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando abrimos nuestros ojos, ay, gracias, Señor, porque nos despertaste y nos regalaste este hermoso y maravilloso día para gozarlos este día, y sé que será bendecido por ti, Señor. Amén. Pues vamos a estar leyendo en Lucas 22 del 39 al 46, amados hermanos. Vamos a empezar a leer ahí, amén. Con un amén, si gustan una Biblia. Ay, gracias, hermanita. Gracias, Señor. Lucas 22, 39. Del 39 vamos a leer al 46. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantad y oráis para que no entréis en tentación. En tentación. Amén. Aquí Jesús tenía una oración de aflicción. Aquí nos dice, ¿verdad? En el Getsemaní, cuando se fue a orar, Jesús oraba con aflicción. Jesús, cuando estuvo en este mundo, era hombre igual que nosotros, oraba, llevaba una vida de oración todo el día.
Jesucristo, y aquí les dijo a los discípulos que tenían que orar para que no entraran en tentación, dice la palabra, ¿verdad? Si nosotros oramos, nuestra fe va a crecer cada día más y más, porque la fe crece en la oración también. Amén. Y entonces, ¿para qué les decía Jesús a sus discípulos? Oren para que no entren en la tentación. Los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Le dijo Jesús, enséñanos a orar. Y les enseñó el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dice, líbranos del mal. Ahí dice en el Padre nuestro también, no nos dejes caer en la tentación, Señor, mas líbranos de todo mal. Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a orarle a Dios cada mañana, que no nos deje caer en la tentación, Él no nos va a dejar. Pero si no llevamos una vida de oración, vamos a caer en cada tentación que se nos presenten, ¿verdad? Cada día porque el mundo tiene muchas tentaciones. Y si no oramos en cada tentación, se puede caer en cada tentación. Por eso decía, no nos dejes caer en tentación. Y por eso Jesús le decía a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Amén. Pero ¿qué dice aquí? Que Jesús, mientras Él se fue a orar, los discípulos cayeron por la aflicción de Jesús, pero en lugar de fortalecerse en la oración, se rindieron y se fueron a dormir. ¿Cuántos están dormidos ahorita? Y la oración hace falta, hermanos. La oración es la llave que abre toda puerta. Si están puertas cerradas, con la oración se van a abrir, amados hermanos. Tenemos que empezar a levantarnos, a llevar una vida de oración. Donde estemos cocinando, elevar una oración al Padre. Gracias, Señor, por estos alimentos. Mira qué hermosos estos alimentos y ricos lo que tú nos has regalado, porque Él todo nos los ha proveído y le debemos de dar gracias a Él en oración. Como le dije tempranito, ¿verdad? La primera oración en cuanto abramos nuestros ojos es orarle a Dios, darle gracias porque nos permitió abrir nuestros ojos, ¿verdad? Dice, Mateo 5:44, para que me vayas poniendo, por favor. Porque siempre estamos, ¿verdad? Nosotros orando por nuestros familiares, por nuestros hijos, por los seres que más amamos, ¿verdad? Porque sabemos que en la oración hay respuesta. Entonces, si oramos por nuestra familia, sabemos que Dios va a responder. Entonces siempre oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos manda a orar. En Mateo 5:44 dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué dice? Y orad por los que los ultrajen, los persiguen, ¿verdad? Aquí tenemos que orar por todos. Aquí no nomás vas a orar por tu familia, por tus hijos. Claro, en primer lugar están nuestros hijos, nuestras familias, nuestros padres, el esposo, ¿verdad? Que tenemos que orar por ellos. Pero aparte que ores por tu familia, tienes que orar y bendecir a tus enemigos, que dices, no, pues ¿cómo voy a orar por él? Me cae muy mal y habló de mí. No importa, tú lo tienes que bendecir con la oración. Tú tienes que bendecirle, orar por esa persona, porque en la oración hay respuesta. La oración tiene poder. Y un día esta hermana o esta persona que habló de ti, que no te podía ver, al rato te va a abrazar con esos lazos de ternura del Señor que cae sobre nosotros, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Él. Entonces la oración tiene poder. En la oración hay respuestas. Dice en Mateo 21:22, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Vas a decir, ¿cómo voy a estar orando por esa persona si todo el día me está maldiciendo? ¿Cómo voy a estar orando por esa persona si todo el día está hablando de mí? No hace otra cosa más que hablar. No importa, tú bendícelo con la oración. Nosotros tenemos que bendecir, dice la palabra de Dios, hasta nuestros enemigos tenemos que estar orando por ellos, no nomás por nuestras familias. Amén. Dice en Filipenses 4:19. Amén. Si estás pasando por necesidades, ora al Señor y Él también te los va a suplir.
¿verdad? Cualquier necesidad, Él es el dueño del oro y de la plata. Si estás pasando por problemas económicos, no tienes trabajo, tienes una deuda, tú ora al Señor. Dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira qué bendición que Él te va a suplir toda con sus riquezas en gloria. Nuestro Dios es infinito y sus riquezas son infinitas también, nunca terminan. Él nunca va a terminar de bendecirnos mientras tú estés necesitada. Conforme a lo que le estés pidiendo al Señor, Él te lo va a dar, ¿verdad? Porque lo que tú necesites, Él te lo va a proveer. Dice, conforme a sus riquezas en gloria. Él tiene muchas bendiciones para ti. Solo tienes que pedírselo. Y Él, antes de que nosotros le pidamos, dice, Él ya sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que se lo expreses, que tú vayas en oración y le pidas, Padre, necesito esto. Necesito esto, Señor. Tú sabes lo que necesitas y tú sabes lo que le vas a pedir en oración y Él te va a responder, porque dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y Él te va a responder porque en la oración hay respuesta. La oración tiene poder. Dice en Colosenses 4:2, Colosenses 4:2, dice que perseveremos en la oración. Amén. Dice, tenemos que perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2, por favor. Gloria a Dios. Dice, perseverad en oración, velando en ella, haciendo de gracias, con hacimiento de gracias, perdón, ¿verdad? Perseverar en la oración, dice, velando en ella. Siempre tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? Aquí dice perseverar, siempre estar constantes en la oración. Amén. Dice, y dando gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido. Tenemos que dar, no nomás, Señor, dame y dame, ¿verdad? Pues ahí dice, perseverar en la oración. Vamos a estar pidiéndole, Señor, y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has proveído, Padre Santo, Padre Glorioso, ¿verdad? No nomás pedir y no darle gracias. También tenemos que perseverar en la oración, dice, dando gracias a Dios en todo. Como decía el salmista, mi alma te alaba, mi alma te bendice y no olvida ninguno de los beneficios, no olvida lo mucho que tú me has bendecido, Señor. Así decía el salmista, agradecido con el Señor, su alma lo alababa. Su alma se alegraba porque había muchos beneficios que Dios había hecho con el salmista. Y de hecho aquí, en todos los que estamos aquí, los que están en las redes sociales, Dios ha hecho maravillas con nosotros. Dios nos ha bendecido de una manera sobrenatural, ¿verdad? Por eso debemos decirle, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides lo mucho que Dios te ha bendecido. Alábale y bendícele a Jehová, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Tenemos que estar orando siempre, ¿verdad? Mostrarnos vigilantes en la oración, siempre orando con acción de gracias, dice. Amén. Vamos a estar leyendo también en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Amén. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Estad siempre gozosos, dice la palabra de Dios. Amén. Con alegría, gozarnos siempre en el Señor, estar alegres, estar... Pues cuántas cosas no ha hecho maravillas el Señor con nosotros, que aún en medio de las dificultades debemos de estar gozosos, ¿verdad? Porque nuestra alegría, nuestro gozo no depende de lo que tenemos o lo que no tenemos. Nuestro gozo y nuestra alegría depende de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la alegría, Él es el que nos da la paz, y por eso dice, estar siempre gozosos, dice, orad sin cesar. Contentos, estar siempre en la oración, orar sin cesar, sin desmayar, sin parar, siempre mañana, mediodía, tarde, la oración, ¿verdad? Y dando gracias a Dios en todo,
porque esta es la voluntad de nuestro Padre. Es lo que nos pide aquí en su palabra. Dice, esta es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo, que estemos orando y que estemos siempre alegres, ¿verdad? Jesús llevaba una vida de oración. Imagínense nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él llevaba una vida de oración, Él no paraba de orar. Y aquí hay unos versículos en Mateo 14, 23 y luego Marcos 6, 46. Si me puedes poner Mateo 14, 23. Jesús todo el día tenía su trabajo. Jesús todo el día trabajaba, pero desde muy temprano se levantaba a orar, de madrugada. Imagínense, el Rey de Reyes, ¿qué necesidad? Dice usted, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Claro, él también estaba en esa tierra, él era hombre, él tenía necesidad de orarle al Padre. Amén, dice en Mateo 14, 23 y luego Marcos 6, 46. Y despedidas de las gentes, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba ahí solo, dice, se apartaba a orar solo, dice, ¿verdad? En Marcos 6, 46 también ahí dice, donde Jesús dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Otro versículo, Lucas 6, 12, para que vean cuál es la vida de oración que llevaba Jesús. Y hay muchísimos versículos donde Jesús se iba a orar, dice. Y entonces en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Imagínense nuestro Señor Jesucristo toda la noche orando al Señor, ¿verdad? En Lucas 5, 16 dice, pero con frecuencia él se retiraba a algunos lugares solitarios y oraba, ¿verdad? En Lucas 5, 16. Amén. Dice, mas él se apartaba a los desiertos y oraba, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo siempre le gustaba apartarse, ¿verdad? Y siempre oraba de madrugada, antes de que saliera el sol, ¿verdad? Porque no sé cuántos lleven una vida de oración de madrugada antes de que salga el sol. ¿Por qué? Porque ahí nadie te impide, no hay que hasta los perritos ya están dormidos, todavía no se levantan, no hay quien te moleste, ¿verdad? Entonces antes de que saliera el sol, antes de que sus discípulos se levantaran, porque sus discípulos aquí dice que estaban dormidos, ¿verdad? Sus discípulos eran perezosos también, pero él les decía, oren, tienen que orar para que no caigan en la tentación, ¿verdad? Entonces Jesús, después de orar en la madrugada, él se iba a sanar enfermos. ¿Cuántos enfermos nos sanó? Paralíticos, ciegos, leprosos, todo. Pero él iba y se llenaba de la presencia de Dios. Él iba y rogaba al Padre, y el Padre lo empoderaba en las madrugadas cuando él iba a orar para ir a sanar a los enfermos. Solo ni los tocaba, solo dice, sea sano y será sano, ¿verdad? Porque él tenía el poder para hacerlo, pero sin embargo él iba y pedía al Padre para empoderarse de la unción del poder del Padre que él le daba, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y iba y sanaba y andaba por todos lados. Él se cansaba también porque era como nosotros, era hombre como nosotros. Él era hombre, él andaba en lugares por los cerros, orando por las personas, sanando por las personas, pero nunca dejaba la oración. Aquí hay, aparte de estos versículos, hay muchos versículos, dice que con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús oraba muy temprano, rogaba al Padre, se empoderaba de todo el día para ir a sanar a los enfermos. Amén. En la oración hay respuesta, amados hermanos. Si tú oras, vas a recibir. Vamos a leer en Éxodo 32, 11, 14. Amén. Hay poder en la oración. Puertas que estaban cerradas, si tú empiezas a orar, esas puertas se van a empezar a abrir. Si tienes mucho tiempo orando por algo y no has recibido respuesta, sigue orando, persevera en la oración, no dejes de orar porque Dios te va a responder. Él sabe, de Dios son los tiempos y las razones, nosotros tenemos que estar orando siempre. Amén. En Éxodo 32, 11, 14 dice,
Entonces Moisés oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? El 12, porque ha de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la haz de la tierra. Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti y mismo, y dícholes: y multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. El 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amén. Entonces aquí Moisés suplicó. Jesús, nuestro Dios, estaba muy enojado con el pueblo que había hecho becerros para adorarle, ¿verdad? Porque Moisés se tardaba y empezaron: no, pues Moisés no viene, vamos a empezar ahora. Entonces la ira del Señor iba a caer sobre el pueblo. Pero Moisés le dijo: no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Te pido, por favor. Él oró conforme a la palabra. Moisés, conforme lo que Dios había prometido: acuérdate de Abraham, de Isaac. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que has prometido. Le dijo. Entonces él oró conforme a su palabra y Dios no cayó la ira sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios escuchó la oración de Moisés. Entonces así nosotros nos debemos de levantar en oración por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra colonia, ¿verdad? Tenemos que estar orando siempre. ¿Cuántas cosas no se mueven en nuestra colonia de brujería, de hechicería, de santería? Y que todo eso nosotros debemos de estar orando, reprendiendo en el nombre de Jesús. Tenemos que estar orando, ¿verdad? Esa es la vida de oración que tenemos que llevar. Si Dios escuchó a Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿por qué no te va a escuchar a ti? ¿Por qué no nos va a escuchar a nosotros? Sí, porque tanto pecado que el pueblo ha cometido. Y Dios se molesta, pero si tú clamas: Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mi hermano, ten misericordia de mi primo, ten misericordia de tu pueblo, Señor. El Señor va a tener misericordia, amén. Vamos a leer en Santiago 5, 17, 18. Amén. Santiago 5, 17, 18. Amén. Dice: Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración. Como dice, con oración, que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, ¿verdad? Aquí vemos a Elías, una oración ferviente, dice al Señor, ¿verdad? Y que oró, ¿verdad? Para que no lloviese. Y no hubo lluvia. Después oró al Señor para que hubiera lluvia, dice la palabra de Dios, y ahí empezó a llover, ¿verdad? Por la oración ferviente de Elías, ¿verdad? Porque Elías viene en Primera de Reyes, capítulo 17, 18, para si lo quieren estudiar, de la oración ferviente de Elías. Pero aquí Santiago nos habla de Elías. ¿Por qué nos habla aquí Santiago? Porque en este tiempo también el pueblo se está apartando, como en el tiempo de Elías. Cada día se aparta más y más del Señor. Entonces, por eso es que Santiago pone como ejemplo a Elías para estar orando con una oración ferviente, dice la palabra de Dios, porque en este tiempo el pueblo se ha separado de Dios. En este tiempo la gente ya no quiere clamar a Dios. Quizá porque Dios no les ha respondido, quizá porque Dios no les ha cumplido caprichos. Muchas veces que en oración pides caprichos y no. Porque dice la palabra de Dios que muchas veces pedís y no recibís porque pides mal, porque pides para tus deleites. Entonces, si
si le estás pidiendo a Dios conforme a tus deleites y tus pasiones, Él no te lo va a dar, porque Él te va a dar conforme a su voluntad, conforme a lo que tú necesitas, porque Él sabe lo que tú necesitas, porque muchas veces nosotros creemos que nosotros necesitamos tal cosa, pero Él sabe si la necesitamos o no la necesitamos, y Él sabe si nos las va a dar o no lo va a dar, y a Dios no tenemos que cuestionarlo. Señor, ¿por qué no me has dado lo que te he pedido? Él sabe por qué no te lo ha dado. Pero si tú le pides y oras conforme a su voluntad y creyendo, Él te lo va a dar. Tú lo vas a recibir si pides conforme a su voluntad y creyendo, dice la palabra de Dios. Amén. No dudando, creyendo que Dios te va a dar lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Amén. Dice, vamos a leer en Daniel 9:15, 19. Daniel era una de las personas en la Biblia que oraba. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel no dejaba de orar. Daniel era un hombre de oración. Daniel, entonces, ¿cuántos Danieles sabemos aquí? ¿Cuántos Danieles hay aquí? A veces se pasa el día, amados hermanos, y no has orado. Por eso mejor en cuanto nos levantemos, en cuanto ahorita les decía, abramos nuestros ojos, es elevar la primera oración a nuestro Señor Jesucristo. En cuanto pongamos nuestro pie en el piso y ya dar gracias a Dios, ¿verdad? Elevar esa oración, porque si ya no lo haces, se pasa el día, los afanes, y te pasas el día sin orar. Y el día sin orar es una vida vacía, es una vida hueca, si no llevas una vida de oración. Porque en la oración también es donde te fortaleces. La oración es donde viene también que tienes una relación con Dios. Porque la oración es hablar con Dios. Porque rezar y orar no es la misma, rezar es repetir. Oración es una relación con Dios, es platicar con Dios. Decirle todo lo que tú quieres, todo lo que anhelas, todo lo que necesitas, todas inquietudes, tristezas, alegrías, angustias. Esa es una oración al Señor. Amén. Dice en Daniel 9:15, 19, hasta el 19. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre, cual en este día hemos pecado, impíamente hemos hecho. 16. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo dados son en aprobio a todos en derredor nuestro. Amén. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. El 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. El 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz, y no pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Esa es la oración de Daniel sobre el pueblo. Invocaba a nuestro Señor Jesucristo, invocaba a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por su pueblo, porque la ira del Señor cada día se manifestaba, ¿verdad? Por el pueblo que no quería entender. Entonces hoy, ¿verdad? Hay un pueblo que no quiere humillarse ante Dios, no quiere humillarse ante la oración, ¿verdad? Dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, dice, se arrepintieran de sus malos caminos, oraren y voltearan a ver mis rostros, dice, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, solo con humillarte ante el Señor, pidiéndole perdón por tus pecados, de todo lo que has fallado, de todo lo que has hecho, porque a diario tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Porque a diario pecamos con una palabra,
palabra, con una mirada, dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Entonces debemos de pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo en oración, que nos perdone todos nuestros pecados, aún que nos perdone, Señor, porque no hemos llevado una vida de oración. Dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, dice, entonces el pueblo no se quiere humillar. El pueblo cada día se ha apartado más de Dios y luego preguntan, ¿dónde está Dios? Que mis hijos en las drogas, que mi esposo me abandonó, que mis padres esto y que mi hijo esto. Entonces, ¿dónde lo preguntan? ¿Dónde está Dios? Dios está donde tú lo quieras tener, lo más cerca que tú lo quieras tener, en la oración. Ahí está Dios, ¿verdad? Pero no queremos humillarte. Y lo dice, si ora, si mi pueblo orare, si me buscaren, dice, si buscaren mi rostro, y si abandonaran toda su mala conducta, dice en 2 de Crónicas 7:14, estos son los 4 puntos, dice, si se humillaren, si orares, si me buscares, y si abandonaras tu mala conducta, dice, entonces yo escucharé desde los cielos, dice, perdonaré todos tus pecados. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que acercarnos cada día más a Dios con una vida de oración. Amén. Si no sabes orar, no hay necesidad de saber orar. Orar es platicar con Dios, como les decía ahorita. Orar, vas a hablar con Dios y vas a decirle lo que tú sientes, lo que tú necesitas, tus angustias, tus necesidades. Eso es orar y hablar con Dios, para que empecemos a llevar una vida disciplinada de oración desde la mañana hasta en la noche. Ya si no puedes 3, 4 veces al día, como dice Daniel, que él oraba 3 veces al día, de perdida en la mañana, darle gracias a Dios, y en la noche cuando te vayas a dormir. Gracias, Señor, ¿verdad? Por todo el día que nos prestó, que nos bendijo, ¿verdad? Con todas sus riquezas en gloria, porque Él nos bendice siempre con sus riquezas en gloria. Nuestro Padre Celestial es bueno, es maravilloso y misericordioso para con nosotros, y tenemos que estar en oración, siempre en constante oración con el Señor. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos de las redes sociales, ¿verdad? Nuestros hermanos que están ahí, Dios me los bendiga, que nos están viendo cada día. Bendiciones, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones.